Ok, bueno, nos quedamos la clase pasada en el tema de responsabilidades y pues básicamente decíamos que en responsabilidad pues en el tema jurídico pues es resarcir un daño, ¿no? Viene de latín respondere y pues la responsabilidad nos va a decir quién tiene que responder de algún daño que se cause, ya sea dolosamente con la intención de causar ese daño o por falta de pericia o por algún tipo de accidente. Entonces, bueno, vimos un poquito en el tema de responsabilidad, como la norma oficial mexicana divide al personal de enfermería como personal profesional y por el personal no profesional. Ya un poquito ver qué funciones, obligaciones o haya qué facultades tiene cada uno de ellos, pues podríamos verlo directamente en la normativa, que también pues lo vimos un poquito en el videito que presenté hace en la clase pasada, antepasada. Entonces, bueno, nos quedamos, me parece que por acá, donde decíamos qué significa la responsabilidad, responder el cumplimiento o incumplimiento de una obligación y pues responder ante otra por alguna consecuencia dañina de la conducta, ¿verdad? Ya sea conducta mía o conducta ajena, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué tipos de responsabilidades existen? Aquí esto lo saqué de una jurisprudencia de la Suprema Corte, pero nos sirve porque nos ilustra qué tipos de responsabilidades hay. En este caso nos habla o se enfoca en responsabilidades de servidores públicos, pero pues es cualquier tipo de persona puede caer en estas responsabilidades. En primer lugar, nos habla de una responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango por comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. La responsabilidad política, pues básicamente recae en aquellas personas públicas, ¿verdad? Que están involucrados en algún tipo de elección, en algún sistema político, pues son básicamente de ahí responsabilidades, ¿verdad? Donde puede hacerse por algunas elecciones, etcétera. Entonces, pues no nos va a aplicar. Lo que sí nos van a aplicar son los B, C y D. En el B nos habla de la responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito. Aquí, pues básicamente para cualquier persona que recaiga en un delito, pues va a tener una responsabilidad penal. El delito es un tipo penal que nos habla, pues, la ley penal, ¿verdad? Ahí nos dice, por ejemplo, una conducta que está clasificada como delito y si nosotros hacemos esa conducta, pues estamos hablando de recaer en una responsabilidad penal. Si, por ejemplo, el Código Penal nos dice que el homicidio es privar de la vida a una persona, y nuestra conducta fue privar de la vida a una persona, pues podemos ver que nuestra conducta encaja con este tipo penal y por tanto esta conducta, esta privación de la vida es un delito y podemos caer en esta responsabilidad penal. En C nos habla de la responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública. Muchas veces como servidores públicos, pues también nuestro patrón, básicamente, en vez de tener una relación laboral con alguna empresa, pues no, nuestro patrón es directamente el gobierno, ¿verdad?, del Estado mexicano. Y entonces, por esta relación se puede recaer en una responsabilidad administrativa, ¿verdad? Por algún tipo de falta de cuidado que tengamos, falta de honradez, falta de lealtad, pues por todo esto nos pueden fincar una responsabilidad administrativa y a lo mejor por ahí tenemos un cargo importante en alguna institución pública y nos encargamos, por ejemplo, de las contrataciones o de pues algo donde se esté manejando pues mucho grado de responsabilidad. Y nosotros pues se nos empieza a hacer fácil recibir regalos, recibir dádivas, por ahí algún tipo de cohecho y facilitar algún tipo de concurso a alguna persona, empezar a ser imparciales en este tipo de concursos, a brindar información que no debemos y pues todo esto recae en una responsabilidad administrativa.
Y posterior a que si nos puedan, además de hacer un delito, pues nos pueden fincar una responsabilidad administrativa. A lo mejor, por ejemplo, nos quitan, nos inhabilitan para ocupar un puesto público en cierto tiempo, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que esta persona no es honrada y no puedes volver a ocupar un lugar en, en gobierno, en la función pública. Nos pueden por ahí multar, pues alguna responsabilidad ya de parte administrativa. Y también nos habla aquí de una responsabilidad civil. Civil estamos hablando de particulares, ¿verdad? La responsabilidad civil también es cuando se causan daños patrimoniales. Entonces ahí vemos que tenemos que responder por algún daño, pagar algún tipo de indemnización, pues caemos en esta responsabilidad civil. Este sistema de responsabilidades descansa en un principio de autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Que cada responsabilidad es independiente uno de lo otro. Yo puedo, por la misma conducta, por lo mismo que hice, caer en varias responsabilidades. Entonces, cada una de estas responsabilidades tiene sus órganos, tiene sus gobiernos, tiene sus propios procedimientos, tiene sus propias sanciones. Y entonces, podemos decir, bueno, pues es que a mí ya me castigaron y ya me inhabilitaron de la función pública y no puedo volver a ser servidor público, entonces pues ya, yo ya cumplí, yo ya pagué. No, espérate, todavía tienes que reponer los daños que causaste y además, si tu conducta está explicada en un delito que nos habla el Código Penal, pues también tienes que cubrir esa responsabilidad penal, ¿verdad? Y a lo mejor por ahí estar privado de la libertad algún tiempo, pagar alguna multa o algún mecanismo alternativo, pero tenemos que cubrir esas responsabilidades, no podemos decir, bueno, a mí ya me culparon por el delito, ¿verdad? Privé de la vida a una persona y ya estuve en la cárcel 15, 20 años, no sé, ya lo cumplí. Pues sí, pero además de eso te falta indemnizar a la familia de pues de la persona que yo cometí el homicidio y pues como lo hice dentro del servicio público y lo hice dentro de una institución, pues a lo mejor hasta mi título y mi cédula, bueno, más bien mi cédula me quitaron, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de responsabilidades. Dependiendo de la conducta que tengamos, pues puede caer en una o en otra, pero todos estos sistemas son independientes. A lo mejor, por ejemplo, para la responsabilidad civil, si nos piden tener por ahí ya una sentencia penal completa, ¿verdad? Y decimos, bueno, no que son independientes, bueno, es más que nada como un requisito de, de procedimiento. Pero no podemos decir, bueno, yo ya cumplí acá y yo ya no tengo responsabilidad acá. Son independientes cada una de ellas y cada uno de los jueces, de los procedimientos, tiene su propio código, tienen sus propias leyes, entonces pues son diferentes, ¿no? Y pues tienen diferentes sanciones. Eh, Tratando de las sanciones económicas aplicables tanto a responsabilidad política, administrativa o penal, así como inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y por lo mismo susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con diferentes sanciones, ¿no? Pues lo que acabo de decir. Cada responsabilidad tiene sus propios procedimientos, tiene sus propias vías, tiene sus propias sanciones y entonces voy a pagar como responsabilidad penal esto, como responsabilidad administrativa esto otro y como responsabilidad civil esto otro. Por el mismo hecho, por lo mismo que hice, no es necesario que haga 3, 4 cosas diferentes para que se me sancione. Entonces, primero vamos a ver cuáles son las responsabilidades administrativas. La responsabilidad de carácter administrativo constituye un cúmulo de obligaciones adicionales que poseen las personas que prestan sus servicios personales para el Estado en la relación que se establece el ejercicio de la función pública, ¿verdad? Lo que decía, cuando somos servidores públicos, cuando nuestro servicio, cuando nuestro trabajo beneficia al Estado, beneficia al gobierno, estamos en función pública. Y entonces, debido a esta función, nuestro trabajo
pues debe de tener ciertas características, ¿verdad? Cuando trabajamos, bueno, que debería de tenerlo siempre, cuando trabajamos en una empresa privada, en algo personal, pues siempre debería de tener estas mismas características, pero reforzadamente cuando trabajamos en gobierno, como estamos representando en el momento que nosotros prestamos nuestro servicio directamente al Estado, pues tenemos que tener estas características y tenerlo en cuenta al momento de ejercer nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que hacerlo pues con mucha responsabilidad, con mucha honradez, con mucha lealtad, para evitar representar el Estado en un acto que pueda ser como corrupto, ¿no? El incumplimiento de estas normas provoca la comisión de infracciones que, en algunos casos, se traducen no solo en sanciones administrativas, sino que además dan lugar a la comisión de alguno o alguno de los ilícitos establecidos en el Código Penal Federal, en el capítulo correspondiente a los delitos que pueden cometer los servidores públicos. Entonces, además de la sanción administrativa que se tenga lugar, el propio Código Penal Federal nos habla un capítulo exclusivo de qué se puede, qué delitos se pueden cometer cuando somos servidores públicos. Ahorita voy un poquito más adelante con ello, pero pues podemos adelantar, por ejemplo, el cohecho, ¿no? Recibir mordidas, recibir tráfico de influencias, cositas así que podemos hacer siendo servidores públicos, pues aplica una sanción administrativa. En cuanto a los sujetos de aplicación de estas normas administrativas, el personal de enfermería que se encuentra adscrito a alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal centralizada, como en el caso de quienes laboran en la Secretaría de Salud, o bien los adscritos a la Administración Pública Federal descentralizada, como es el IMSS, el ISSSTE o los Institutos Nacionales de Salud. Se encuentran obligados a su acatamiento a riesgo de ser sometidos al procedimiento administrativo de responsabilidad correspondiente. Hay un procedimiento administrativo para esto. Normalmente, pues, la propia institución tiene los procedimientos, como se va a sancionar, el tipo de sanción, todo esto ya tiene que estar en la normativa. Si tú haces esto, se te va a castigar con esto, y pues tiene todo el procedimiento, ¿verdad? Te lo tienen que notificar, tiene que tener ciertas características. A final de cuentas estamos hablando pues de un acto del Estado hacia nosotros, donde se nos va a perjudicar nuestra esfera jurídica, donde se nos está afectando nuestra personalidad incluso. Entonces podemos decir, bueno, tiene que tener esas características, tiene que mencionarlo muy bien y tiene que seguir un procedimiento para podernos sancionar. En el caso de las responsabilidades penales, pues como ya lo decía, ¿no? Puede ser, en primer lugar, por la actualización de las hipótesis normativas previstas y sancionadas por el Código Penal Federal. Esto quiere decir que la conducta que yo hice encaja perfectamente con un tipo penal. Y si nosotros nos podemos leer el Código Penal, ahí nos dice, el delito de homicidio se comete cuando alguien priva de la vida a una persona. El delito de tal se comete al momento de... Y entonces tenemos que ver si nuestra conducta encaja en ese tipo penal. Y si es así, pues estamos hablando de una responsabilidad. Pero también podemos entrar a una responsabilidad penal cuando la conducta es realizada con o la omisión se adecua a lo establecido en los ilícitos que establece la ley especial aplicable a las actividades relacionadas con el ámbito de la salud, mismas que se encuentran plasmadas en la Ley General de Salud, ¿verdad? También ahí nos dice, el que omita esto, pues es un ilícito, ¿verdad? Las omisiones que se tienen, las impericias, pues también pueden tratarse en una responsabilidad penal. Aquí yo hice, bueno, una lista de delitos que se pudieran entender en una responsabilidad penal en materia de enfermería. Se dividen dependiendo de qué se trate, ¿no? Los primeros, en el capítulo primero del Código Penal Federal, nos habla sobre delitos de la vida y la integridad corporal. Entonces, el personal de enfermería pues puede llegar a cometer este tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, homicidio, lesiones, en el caso del aborto o responsabilidad profesional. Entonces, pues este tipo de delitos los vamos a entender también en el capítulo primero. Y también los delitos que están descritos como cometidos por servidores públicos, que son los que ya adelantaba en la responsabilidad administrativa. Solamente cuando trabajamos para IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud o algún organismo de gobierno, pues podemos caer en este tipo de delitos.
Ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, desaparición forzada de personas. Esto, bueno, ahorita lo podemos entender como, por ejemplo, cuando los policías se llevan a alguien detenido y vamos, no sé, al C4, vamos al Ministerio Público, y no está en ningún lado. Entonces, eso es a lo que se le llama desaparición forzada. Pero también es muy común en clínicas y hospitales cuando, ya sea que no dejan pasar a o no dan información sobre pacientes, sobre todo menores de edad, o cuando no los dejan dar de alta, ¿no? Luego, por ejemplo, en clínicas privadas es muy común que hasta que no pagas no te dan el alta y pues aunque la persona quiera salir, no puede salir y no puede salir. Entonces, como tal, no es un secuestro porque no están pidiendo rescate, pero sí se puede actuar como desaparición forzada. Entonces, para tener también cuidado con ese tipo de indicaciones que muchas veces se pueden dar, ¿no? No lo dejes salir y pues ahí va uno de obediente y podemos caer incluso en un delito. A mí también una vez me pasó en donde una menor de edad estaba en una instancia de ayuda psicológica porque pues bueno, por ahí la mamá pues la había golpeado. Entonces llega la mamá a preguntar y no le dan información y le dicen que ahí no está y le dicen que está en otra institución, va a otra institución y bueno, traen a la mamá de aquí para allá y resulta que ninguno lo tenía. Ingresa su denuncia al Ministerio Público y estaba en el primer lugar al que fue a preguntar, pero la persona, pues con tal de proteger a la menor, decide no dar información a la mamá, siendo que pues en realidad eh, pues era por ahí una discusión que tenían por la, la, la muchacha y la mamá. Y pues estamos hablando de una menor de edad, ¿verdad? No, tenía como 13, 14 años. Entonces, pues a final de cuentas, a través de una denuncia se logró saber dónde estaba la persona y pues se puede llegar a un delito de desaparición forzada por seguir este tipo de indicaciones. Coalición de servidores públicos, perdón, y nada más regresando un poquito para esto, cada institución debe tener protocolos de actuación. Si no sabemos cómo actuar ante alguna situación, pues vamos y checamos nuestra normativa y debe de haber protocolos para para cualquier tipo de irregularidad que notemos, ¿verdad? O para algún dilema ético que se tenga en algún momento. Coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, concusión, intimidación, ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias, cohecho a servidores públicos extranjeros, peculado, enriquecimiento ilícito. Todos estos delitos podemos recaer cuando somos servidores públicos y sobre todo pues aquellos que se tienen un poquito más de alto rango. En tercer lugar, los establecidos en el catálogo que pueden cometer los delitos trabajadores de la salud. Estos son delitos especiales que nos hablan la Ley General de Salud. Tráfico y comercio de agentes patógenos y sus vectores, delito de transporte, manejo, comercio de sustancias tóxicas sin autorización, contaminación de aguas, delito mediante la utilización de fuentes radioactivas, el tráfico de sangre, tráfico de derivados de la sangre, tráfico y comercio de órganos, tejidos y componentes humanos, tráfico de órganos humanos, delito de sustracción de órganos de cadáveres, de transporte y comercio con animales infectados, de adulteración de bebidas y alimentos, en materia de alimentos, delito de investigación clínica en seres humanos sin autorización, de inseminación artificial en la mujer y pues lo que propicia el consumo de psicotrópicos en menores de edad e incapaces por no atender el requerimiento de autoridad sanitaria y el delito por negarse a atender en casos de urgencia. Todos estos delitos están en el cuerpo normativo especial que nos habla la Ley General de Salud. Entonces, por ejemplo, estamos trabajando en algún hospital y nos dicen, ay, es que ahorita no sirve nuestro tratamiento de aguas, ¿no? Entonces ve y tira una cubeta aquí, luego tiras otra cubeta allá por tu casa y tiras una cubeta allá por el rancho, ¿no? Y entonces, de esta manera nos brincamos, nos ahorramos costos en el tratamiento de aguas y pues podemos seguir funcionando. Y pues a final de cuentas estamos cometiendo el delito, ¿verdad? Nosotros ahí muchas veces estamos al servicio de alguien más y pues si nos manda nuestro jefe, ahí vamos. Y al último, a los que van a arrestar y nos van a llevar a un delito por contaminación de aguas, pues son las personas responsables que están cometiendo esa parte, ¿no?
También, por ejemplo, en los hospitales, pues el manejo de residuos también es muy normado, ¿verdad? ¿Cuáles son los residuos biológico infecciosos, residuos peligrosos y todo esto se tiene que clasificar y se tiene que pagar a, empresas para que tengan esa disposición correcta de acuerdo a los agentes que estemos depositándoles. Entonces, pues si trabajamos en una clínica chiquita, a veces es común que digan, bueno, pues es que yo no tengo el dinero para deshacerme de estos residuos, pues tú llévatelos y ve y tíralos, ¿no? Allí por tu casa, te llevas una bolsa y ahí tiras uno en un contenedor, otro en otra y otro en otra, pues también estamos cometiendo el delito por pues por esta contaminación por el mal manejo de los residuos. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con esa parte, sobre todo con aquellos que podemos caer más fácilmente. Yo creo que hay delitos en donde sí o sí debes de tener la conciencia que estás cometiendo un delito, ¿verdad? Si me pongo ahí a vender los papelitos esos para la donación de sangre, pues sabemos que es un delito, pero pues muchas veces lo hacemos como con la ignorancia, con la parte de decir, bueno, a mí me mandaron a hacer esto y pues yo lo hago. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo en las órdenes que recibimos y tener el conocimiento de los protocolos que debemos de utilizar cuando tenemos algún paciente en específico, como por ejemplo con menores, con incapaces, etcétera. La última responsabilidad que vamos a hablar es la responsabilidad civil. Aquí cuando hablamos de una responsabilidad civil estamos hablando de una particular a particular, ¿verdad? Normalmente como enfermeros también se puede dar una relación con algún particular, no tanto con un hospital, no tanto con una empresa y mucho menos con el Estado, sino con un particular, ¿verdad? Yo voy y ofrezco mis servicios a una persona, no a mi vecina, a cualquier persona. Entonces, estas son relaciones que se dan puramente dentro del ámbito civil. De igual forma, aunque sea en la práctica privada, aunque sea en la práctica de una sola persona, no se excluye de seguir las normativas, ¿verdad? De las normas oficiales mexicanas están ahí. Y bueno, yo no voy a hacer expediente clínico porque pues nada más estoy aquí atendiendo uno que otro pacientito, ¿no? Si la norma oficial mexicana es 168 SSA1 1998 me dice que lo tengo que llevar, pues lo tengo que llevar y entonces le doy una leidita a la norma, veo si me aplica y lo llevo a cabo. Todo esto normalmente se hace a través de contratos, ¿verdad? Tenemos un contrato a veces por escrito, si tenemos el tiempo, si nos da la oportunidad, hacemos un contratito por escrito, pero la mayoría de los contratos son verbales, nos ponemos de acuerdo, oye, puedes venir de tal hora a tal hora, tus actividades van a ser esta, el cuidado, la asistencia que vas a brindar es a esta persona y pues tus funciones van a ser esto, esto, esto y esto. Y entonces, pues muchas veces no lo ponemos por escrito, pero se entiende que lo platicamos, y surte sus efectos como un contrato. Entonces, de ahí se pueden derivar varias responsabilidades. En primer lugar, una responsabilidad contractual y extracontractual. La responsabilidad contractual no la da ya directamente el contrato, ¿verdad? Aquí dice que tienes que hacer esto y no lo hiciste, se causó un daño, hay una responsabilidad y hay que resarcir ese daño. Y extracontractual, que aunque no lo hayamos puesto en el contrato, pues se sobreentiende, ¿verdad? Nosotros tenemos un título en enfermería, bueno, ustedes tienen un título en enfermería que a partir de la NOM 019 CSA 3 2013 nos dice qué actividades puedo llevar a cabo, en cuáles debo de tener conocimiento y entonces si aunque no se haya puesto en el contrato surge algo que yo puedo hacer, pues se hace, ¿verdad? Y si no y causa un daño, no, es que ahí en el contrato no decía que yo tenía que saber hacer esto y yo nunca te dije que yo lo sabía hacer, no, pero si tú me mostraste tu título y tu cédula, tienes que saber hacerlo. Y a lo mejor por ahí me pudiste haber cobrado un extra, ¿no? Lo pudimos haber hablado, acordar esa parte, pero no puedes decir, no, es que no estaba en el contrato, pues yo no lo hice, ¿verdad? Lo dejé pasar. Y a final de cuentas se causó un daño, pues hay que este, hacernos responsables de ese daño. Responsabilidad subjetiva y objetiva. La subjetiva es cuando la responsabilidad es por el actuar de la persona, ¿verdad? Yo hice esto, yo me hago responsable de esto que yo hice, que yo cometí, mi omisión, mi error, mi dolo. Yo tenía ganas de hacerle daño, yo le hice daño y entonces de ahí
tenemos una responsabilidad por mi actuar, porque se causó un daño por lo que yo hice. Pero también hay responsabilidades objetivas. La responsabilidad objetiva es cuando tenemos que hacernos cargo de una responsabilidad, aunque yo no haya hecho directamente lo que causó el daño. Es decir, el nombre lo dice, objetiva es de objeto. Tengo un objeto que es peligroso por sí mismo, ¿verdad? Ya sea por su tamaño, por el material con el que está hecho, por el funcionamiento o por las velocidades que puede alcanzar, que ese objeto es muy peligroso por sí mismo. Pensemos en algo muy sencillo, ¿no? Un vehículo, un carro. Ese carro estamos muy acostumbrados a verlo y no nos parecería a primera vista peligroso, pero sabemos que alcanza velocidades altas, que además es un objeto muy pesado y es muy grande. Entonces es un objeto que por sí mismo es peligroso. A eso súmale que pues, se puede llegar a manejar con impericia, pues entonces tenemos doble responsabilidad. Pero bueno, si yo presto el carro y lo dejan mal estacionado, se le suelta el freno de mano y va y causa un daño, ¿quién se tiene que hacer cargo de ese daño? No, pues es que yo se lo presté a fulanita, a sutanita. Bueno, pues en primer lugar, ¿de quién es ese carro? ¿Quién se tiene que hacer responsable por eso? Por eso hay que tener cuidado, sobre todo con los vehículos, como se nos hace muy común verlos. Si lo vamos a vender, hacer nuestro contratito de venta o incluso dar de baja las placas para no tener esa responsabilidad objetiva por un vehículo que ni siquiera yo estoy manejando. En empresas, pues también se puede dar con el tipo de maquinarias que se utilizan. Son empresas muy grandes que son máquinas muy grandes que aunque se utilicen con toda la pericia del mundo, pueden causar daños, sobre todo pues también en hospitales puede haber objetos radioactivos, etcétera, que son dañinos en sí mismo y puede caer el dueño de esas cosas en algún tipo de responsabilidad objetiva. Y por último, nada más entender que hay responsabilidades subsidiarias, solidarias o directas. La subsidiaria es cuando yo estoy siendo responsable con alguien más. Primero se hace cargo esa persona y si no le alcanza, me hago cargo yo, ¿verdad? La persona que chocó el carro porque iba borrachito, yo le presté el carro porque, pues, no sé, es mi hijo, mi esposo, y entonces él primero se hace cargo y ya no le alcanzó, pues ahora sí yo tengo que poner lo que falte, ¿verdad? Es una responsabilidad subsidiaria, si a él no le alcanzó, yo sigo. Responsabilidad solidaria, ahí nos hacemos cargo las 2 o 3 o 20 personas que seamos en la misma medida. Quiere decir, por ejemplo, en un pagaré, los avales son responsables solidarios, deudores solidarios. Quiere decir que si yo le quiero cobrar a un aval, a otro o al deudor principal, es lo mismo, ¿verdad? Como solidario es decir, te puedo responder yo, te puede responder otra persona por el 100%. No es como que mitad y mitad, cóbrale cada uno de ellos el 20%, no. Te cobro a ti el 100% porque eres responsable solidario. Y el directo es cuando es una sola persona y esa persona es responsable directamente. Entonces, bueno, nada más para cerrar un poquito el tema, recordar que la responsabilidad, pues todo aquel que cause un daño a otro tiene la obligación de repararlo. ¿Cómo vamos a reparar ese daño? Pues normalmente con una indemnización, ¿verdad? Normalmente con dinero. Tenemos que dar esta reparación, tratemos de que sea una reparación integral, desde sí, claro, la indemnización, mira cuánto te costó, yo te hice este daño, gastaste en consultas, gastaste en medicamentos, gastaste en reparar tu vehículo, ¿cuánto te debo? Pero además, dejaste de trabajar una semana, ¿cuánto ganas por semana? Y además vas a requerir algún tipo de rehabilitación, tanto física como a lo mejor terapia psicológica, terapia. Entonces, todo esto tenemos que calcularlo para ver cómo vamos a calcular el monto de esa indemnización, cuánto necesitas para que ese daño pues sea inexistente, ¿verdad? Como si nada hubiera pasado, que tú puedas regresar a tu vida normal. Y también esta reparación puede ir más allá, ¿verdad? Como una disculpa, pues la parte de decir que no va a volver a pasar, sobre todo cuando hablamos con temas del Estado, ¿verdad? Donde decimos, bueno, que no vuelva a pasar, capacita a tus policías para que ya no estén golpeando gente, hazlos responsables,
mételos a la cárcel, capacita a todos los demás integrantes, pídeme una disculpa pública y crea protocolos para que no vuelva a pasar. Entonces, esa es otra forma también de reparación del daño, ¿verdad? Esta parte donde dicen, mira, ya no va a volver a pasar, a través de estas acciones que voy a realizar y pues a lo mejor te digo alguna disculpa, algo así, también puede funcionar. Entonces, bueno, no sé si tengas alguna duda, comentarios. No, ninguna. Ok, pues entonces nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien, hasta luego. Igualmente, gracias. Bye. Bye.